Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Agradecemos cordial y puntualmente la participación de todas y mis queridas hermanas y hermanos que están en estos momentos conectados a través del Zoom. Agradecemos a todas y a todos los hermanos que tendrán la oportunidad de visualizar esta videoconferencia a través de nuestro canal de YouTube, así como en nuestra página de Facebook. El día de hoy, domingo 27 de septiembre del 2020, nos complace presentar a ustedes este trabajo de investigación acerca de las conmociones cósmicas y las crisis planetarias. Sin duda, un tema que puede generar controversia, un tema que puede generar especulación, que puede generar pues muchas opiniones, se pueden generar muchas cuestiones en cuanto al tema, en cuanto a la concepción. Siempre nosotros hacemos una aclaración, una advertencia al iniciar nuestras conferencias, que es responsabilidad de cada quien investigar, discernir, cotejar, utilizar esa razón, esa intuición, esa inspiración. Vamos a dejar a su disposición este material complementario. Esta charla surge precisamente de la idea de un servidor de hablar de estos temas que son de vanguardia. Siempre cuando yo voy a preparar una conferencia, una charla, yo me inspiro, le pido guía al gran arquitecto, al cósmico, a la seidad, y siempre yo le digo a la deidad que me inspire para presentar temas que sean de ayuda para todos. No temas que, bueno, pues tenemos un programa, hay que cumplirlo y pues es domingo. No, o sea, la intención es siempre dar herramientas a las personas, darnos herramientas, yo me incluyo, para nuestra evolución, nuestro progreso, nuestro desarrollo. Entonces, sin duda es un tema que actualmente nos ocupa y nos deberá ocupando. ¿Por qué? Porque las crisis y las conmociones, mis queridas hermanas, siempre han existido, existen y existirán. Entonces, la personalidad que no quiere los cambios, somos a veces egoístas, hedonistas, narcisistas, queremos que las cosas sigan igual, no queremos que haya cambio, no queremos que haya dolores, no queremos que haya sufrimiento. La personalidad se autoafirma, quiere gozar, quiere placer, quiere deleitarse con estos sentidos. Sin embargo, pues la realidad es otra. Todos sabemos el momento de crisis planetaria en la que nos encontramos. Entonces, de ahí surge este interés por investigar un poco. Hay una obra que fue la que de ahí se extrajo el material, la mayoría no descargamos, no desbordamos todo el contenido porque es una obra muy amplia, Conmociones Cósmicas de Torcom Saraydarian. Es una obra que está poco impresa, normalmente hay versiones virtuales, digitales. Hay otra obra que se denomina Pasajes del Porvenir de HPB, que esa compilación que hace mi querido hermano José Rubio Sánchez y Miguel Cuesta Puertes, ellos hacen esta compilación de pasajes sobre este futuro que se aproxima, y pues son vaticinios, son profecías de Madame Blavatsky para este tercer milenio. También hay una obra que yo les voy a dejar anexa, que son las obras completas de HPB, también de edición de José Rubio Sánchez, donde viene La Doctrina Secreta, viene Isis sin Velo, La Clave de la Teosofía, todas las obras de Blavatsky, artículos, los collecting writings, o sea, todas las obras completas en un solo libro, en un solo PDF. Son como 11,000 y tantas hojas. Entonces, ahí también ustedes pueden buscar, si alguien encuentra información respecto a crisis, conmociones, adelante. Pero sobre todo, lo que nos vamos a centrar, esta charla, esta conferencia, es conocer algunos tópicos, perspectivas, atisbos que nos da Torcom Saraydarian en esta obra denominada Conmociones Cósmicas. Bueno, este libro, como les comento, se compone de introducción y 21 capítulos. Vamos solamente a abordar lo relativo a las conmociones y a las crisis. ¿Por qué se decidió eso, no estudiar capítulo por capítulo? Porque ustedes cuando revisen esta obra van a poder precisar que en algunos de los capítulos el autor habla de crisis. Entonces eso puede llegar a confundir crisis, conmoción. Bueno, es primero la crisis, es la conmoción. Entonces
Nosotros, para efecto de tener una idea clara, trabajamos con ideas, no con conceptos. Vamos a partir de lo general, que van a ser las conmociones, y lo particular, los tipos de crisis. Repito, vamos a partir desde la perspectiva galáctica, desde ese punto labor del autor. Puede sonar esto algo aventurero, y cómo que un tema galáctico, extraterrestre, cómo que un tema que trasciende más allá del sistema solar. Sin embargo, Torcón, utilizando la razón, la lógica, la analogía, esto que nosotros vamos a ver en esta charla ya se comprueba a través de la observación científica de estos rayos cósmicos, de estas radiaciones. Aquellos que somos aficionados a la astronomía podemos ver que hay conmociones en el cosmos a cada momento, en cada instante, en cada lugar. Hay explosiones de supernovas, se forman agujeros negros, púlsares, cuásares. O sea, vemos en el cosmos orden y caos, o cosmos y caos. Vemos conmociones y momentos que aparentemente son de paz, pero en realidad, si viéramos nosotros la astronomía, la física y la química espacial, vemos que a cada momento están ocurriendo esas conmociones. Bueno, se dice, inicia el autor diciendo, precisando, que toda la creación, sabemos nosotros los teósofos, que el manifestado, el todo, el absoluto, la seidad, el para-Brahman, se manifiesta en innumerables universos o multiuniversos. Estas creaciones o esta creación, estas manifestaciones divinas, son entes, o es un ente vivo, este universo. Si quiere creer alguien que es un solo universo, que si son multiuniversos, bueno, son entes, es un ente vivo, es por lo tanto un mecanismo con un espíritu, que este espíritu, esta seidad, este absoluto, este gran arquitecto del universo, este Dios que creó esta manifestación, todo lo incluye, todo lo penetra, es inmanente, es trascendente, tiene un propósito y hay un plan divino, universal, y hay un propósito para que se realice ese plan. En ese conjunto, en esa superintendencia del cosmos, en ese conjunto de creaciones, de manifestaciones, confluyen energías, fuerzas y agentes que proceden de acuerdo al plan maestro, a la gran obra. Este plan, pues bueno, ya fue concebido, solamente conoce el por qué y el para qué el creador, el absoluto. Mucho se ha especulado, mucho se ha escrito, sin embargo, pues repito, todas estas pueden ser conjeturas. Sin embargo, Torcón, por medio de esa preparación esotérica, mística, y por medio de esas revelaciones que se le pudieron venir, y a través del uso de la lógica, de la razón y de la observación astronómica, él pudo concluir estas conmociones. Él nos dice que estas conmociones son periódicas o cíclicas, y que este gran espíritu usa estas conmociones para llevar a cabo su propósito trifásico de síntesis, alineación e integración de todas las formas vivas que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en él, y de adaptación consciente. Él nos dice que estas conmociones cumplen con 3 tareas principales. La primera es despertar el espíritu sepultado en cada forma, en cada átomo, en cada partícula, en cada reino, en cada ser subyace este espíritu universal. Entonces, estas conmociones vienen a despertar este espíritu que a veces está sepultado en la forma. El segundo propósito de las conmociones es dar a ese espíritu el estímulo y el impulso necesario para evolucionar y desarrollarse. Y la tercera de las características de las conmociones es conducir ese espíritu hacia la realización de la ley de la unidad. Lo hemos repetido, el fin último de la creación es la unidad, la ley del uno para todos, la ley de la fraternidad universal, esta ley de la unidad. Entonces, ese es el fin último. Bueno, se habla que hay 3 clases de conmociones cósmicas. Aquí tenemos una representación. Torcón inicia diciendo que, bueno, son representaciones, son manifestaciones que surgen. Él señala desde este corazón galáctico,
Y estas conmociones son de 3 tipos. La primera es la conmoción de recordatorio o rememoración de nuestra divinidad. ¿Pueden poner en silencio sus micrófonos, mis hermanas y hermanos, por favor? Gracias. La primera de estas clases de conmociones, entonces, comentamos, es una conmoción de recordatorio o de rememoración de nuestra divinidad. Aquí se ve cómo surge de este corazón galáctico y esa conmoción viaja a través de los planos. Sabemos los teósofos que hay 7 planos en el sistema y estos 7 planos forman el plano físico cósmico y que como es abajo es arriba. Entonces se puede inferir que también hay 7 planos cósmicos. Entonces viene la primera conmoción de recordatorio o rememoración de nuestra divinidad que conforme se manifiesta esta conmoción desde el centro o desde el plano más elevado al más denso es el grado de intensidad de estas conmociones. La segunda conmoción es la de revelación acerca de nuestro presente y la tercera conmoción es la conmoción de carga, que da energía al espíritu en la forma y le permite concretar la imagen reestimulada en su núcleo. Entonces vean, aquí tenemos este diagrama donde se puede observar, precisar que estas conmociones de recordatorio, de revelación y de carga subyacen, emergen de este corazón galáctico y se van manifestando en cada uno de los planos. Bueno, ante una conmoción cósmica, nos dice Torcom, pueden los individuos tener 2 actitudes. Mi hermano René, te pedimos por favor que desactives tu video, por favor. Gracias. Entonces, repetimos, regresando, ante estas conmociones cósmicas, los individuos, los seres, podemos tener dos procesos de respuesta. El primero es, ahora sí que propiamente dicho, la respuesta o aceptación, responder con aceptar esa conmoción, o la segunda actitud que puede adoptar un ser es la reacción o rechazo. Se dice que cuanto más elemental es la conciencia, es menos sensible a esas conmociones. Sin embargo, cuando el espíritu o esa entidad consciente avanza, este registro de las conmociones se vuelve más claro y su respuesta o reacción se tornan más intensas o regulares. Entonces, no es lo mismo, no percibe lo mismo una conmoción, un ser del reino mineral, que el del vegetal, que el animal, que el humano, que el reino superhumano, que los agentes débicos o elementales, que los logos planetarios, los logos solares o estos logos cósmicos. Entonces, conforme se va evolucionando la conciencia, se vuelven estas conmociones más intensas y regulares. La respuesta, nos dice Torcom, se refiere a la aceptación, asimilar esa conmoción y cooperar con esta conmoción. La reacción se refiere a ese rechazo contra esa conmoción, contra ese latido galáctico, contra ese latido universal. Esta reacción, esta negación, crea fricción y trastorno en el mecanismo y al lado espiritual que le prohíbe que tome contacto con la conmoción. Se dice que esta reacción, este rechazo, crea condiciones desdichadas y malsanas. Nos dice Torcom, a veces esto induce a la destrucción del mecanismo. Y esta reacción puede ser un hombre, un planeta, un sistema solar o una galaxia. Entonces, pensamos, creemos, a veces somos soberbios, consideramos que nosotros podemos hacer y deshacer de nuestras vidas, que nos gobernamos solos, que no hay leyes que nos gobiernan, que las energías, potencias y fuerzas están a nuestra disposición. Sin embargo, pues, ¿qué somos, mis hermanas y hermanos? No somos nada, somos una partícula, somos un átomo. Entonces, esa soberbia nos ha hecho creer que pues nosotros estamos inmunes a estas conmociones y, repito, podemos nosotros tener 2 actitudes. Aceptarlas, responder y cooperar con ellas. Les pedimos amablemente desactiven sus micrófonos. O reaccionar. Ya lo vimos, si hay reacción, pues hay resistencia, hay fricción y eso puede desencadenar la destrucción. Entonces,
Dice el Talmud, el sol sale sin tu ayuda. Entonces, a veces nos sentimos indispensables, nos sentimos útiles, pero sin embargo, sabemos que no. Vemos a través de la historia de la astronomía cómo planetas, cómo sistemas solares, cómo galaxias enteras son destruidas. No sabemos si por estas reacciones, estos rechazos a las conmociones, o si son procesos cíclicos de estas entidades. Sin embargo, aquí Torcón nos da un indicio de cómo puede llegar a desencadenar estas destrucciones por no cooperar con estas conmociones, con estos procesos cíclicos, estas manifestaciones periódicas de energía, de fuerzas. Aquí tenemos otro diagrama que viene, por ejemplo, un planeta, el alma, la personalidad, y cómo hay la reacción o cómo hay la respuesta. Si la reacción es negativa, hay grietas, pero si la respuesta es positiva, hay una expansión de la conciencia que en el ocultismo se conoce como las iniciaciones, o expandir, trascender las limitaciones. Bueno, en el hombre, eso lo vimos a nivel macro, a nivel micro, en el individuo, en el ser humano. Las conmociones tienen 3 propósitos bien definidos. El primero es hacernos recordar nuevamente nuestra imagen divina, que la divinidad subyace, mora dentro de nosotros, que nosotros como espíritus somos imagen y semejanza, somos chispas divinas de estos logos planetarios, cósmicos, solares, y que nos debemos de empeñar en procurar en llevar a cabo esta verdadera imagen de perfección, esta incansable búsqueda por el autoperfeccionamiento, por el desarrollo, por la evolución. El segundo propósito de estas conmociones es revelarnos en qué punto estamos. Es despertar en nosotros esta verdadera situación en la que vivimos, saber en qué punto evolutivo me encuentro, porque a veces nos sentimos más o menos que los demás seres, creemos que somos muy fuertes, que creemos que somos muy prósperos, creemos que somos muy dichosos, sin embargo vienen esas conmociones y revelan el verdadero nivel evolutivo en el que nos encontramos. Y el tercer propósito de las conmociones en el ser humano es eliminar todos los obstáculos, todas estas barreras de la materia, de la forma, y erigir en nosotros ese templo de Dios viviente. Convertirnos en verdaderos iniciados planetarios, después solares, después cósmicos, después iniciados universales. Esta corriente elimina todo lo obsoleto, transforma todo el mecanismo para una labor nueva, y aquí nos dice que este tercer propósito nos revela el misterio de estas iniciaciones planetarias, de estas iniciaciones mayores, la tercera, la quinta y la séptima. Estas emanaciones cíclicas y simultáneas de las conmociones desde el núcleo de la galaxia ya se han determinado como rayos o energías que emergen desde los planos más sutiles, el plano Adi, el plano monádico, el plano átmico, el plano búdico, el mental, el emocional y el físico. Entonces, estas emanaciones provienen desde estos planos espirituales, desde lo más sutil a lo más denso. Los teósofos sabemos que son 7 rayos los que se manifiestan a través de la creación, 7 atributos de la divinidad. Sin embargo, los 3 primeros rayos son los que revelan esta Santísima Trinidad en todo, en el cosmos, en el sistema solar, en el planeta, en el individuo. El primer rayo de poder o voluntad transporta los prototipos, los arquetipos y las imágenes densas para suscitar una respuesta por parte de todas las mónadas o espíritus. Una mónada es esa chispa divina, es imagen y semejanza del Creador, y nosotros las conocemos como espíritus. El segundo rayo de conmoción pugna por iluminar la mente, es el del amor-sabiduría, y el tercer rayo de la inteligencia activa, de la actividad, es el que elimina los obstáculos. Bueno, aquí vemos cómo entonces, desde esa perspectiva de las conmociones cósmicas, aquí Torcom señala de una galaxia, da por ejemplo la galaxia, cómo estas conmociones surgen desde el centro, el corazón de la galaxia, descienden hacia el zodiaco, esas 12 constelaciones, hacia el sistema solar, a nuestra Tierra y a todos los seres que la habitamos.
Sin embargo, entre esa comunicación de las conmociones puede haber ciertos obstáculos como tormentas electromagnéticas, polvo interestelar, como una contaminación proveniente de la Tierra, que a veces impide que esas conmociones lleguen con toda su plenitud a nosotros. Dice Torcom que el corazón de la galaxia tiene centros de comunicación con cada signo zodiacal, con cada sistema solar, con cada planeta, con cada alma humana, con cada célula y con cada átomo. Entonces, todos estamos interconectados con el planeta, con el sistema solar, el zodiaco y con la galaxia. Somos la unidad dentro de la diversidad. Entonces, estos centros de comunicación se relacionan entre sí, reciben y pasan las conmociones al siguiente, o sea, de lo macro a lo micro, y toda la creación se relaciona tanto a través de las corrientes de conmociones como a través de los rayos causados por las respuestas o reacciones. Entonces, es una relación mutua de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. O sea, viene la conmoción y ante la conmoción podemos responder o reaccionar. Bueno, se habla que depende del grado de conciencia del ser, es el grado de intensidad de las conmociones. Esas conmociones tienen una magnitud diferente en cada plano. En el plano físico, por ejemplo, vemos aquí una relación de 10, en el astral de 30, en el mental 60, y así paulatinamente se va multiplicando la intensidad. Entonces, por eso es un ejemplo, por ejemplo, un transformador y un foco, o sea, no es el mismo voltaje, no es la misma intensidad. Se habla que conforme vamos recibiendo esas iniciaciones, vamos nosotros siendo como esos centros de poder, de voltaje, de mayor, podemos nosotros recibir y transmitir mayor frecuencia, mayor voltaje, pero en consecuencia, pues se reciben de forma más regular e intensa esas conmociones. Aquí nos dice, por ejemplo, que en el plano intuitivo, en el plano búdico, las conmociones son muy intensas y claras, y los seres de este plano, que están en ese plano, responden fácilmente a las conmociones, las asimilan y les ayudan muchísimo en su evolución. Sin embargo, las conmociones en los planos subsecuentes son más suaves y van disminuyendo considerablemente su intensidad. Entonces, vean, y esto hay una correlación. Se puede demostrar que depende del plano en el que nosotros tengamos nuestra conciencia centrada, pues ese es el nivel de la conmoción en la que nosotros la podemos recibir, responder o rechazarla. El autor también nos dice que hay una distinción entre virajes y conmociones. Él nos dice que los virajes son esos cambios de dirección efectuados por este imán cósmico que es el que genera estos toroides que vemos que en todas las estructuras universales, llámese una galaxia, llámese un planeta, nosotros también somos un toroide, somos este imán, repito, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Entonces, estos virajes son esta inversión de polos, de estos imanes cósmicos o solares o planetarios, cambian de dirección en los 7 planos o niveles, lo mismo que un foco, y este viraje, este cambio de polaridad, este cambio de este imán cósmico, solar o planetario, produce cambios en cadena. Y todo aquello con lo que el imán está asociado, desde las galaxias hasta los átomos, estos virajes es como si giráramos nosotros un reloj de arena, suministra una nueva abundancia cósmica de energía, visión y revelación. A contrario sensu, de forma contraria, las conmociones son cambios intencionales, planificados y cíclicos que se ponen en circulación desde este imán cósmico, solar o planetario por las 3 razones que hemos considerado. Una carga, una conmoción, suelta esta abundancia dentro del sistema nervioso de la manifestación. Entonces hay que precisar virajes y conmociones. Bueno, se habla que las conmociones son cíclicas. Por ejemplo, hay conmociones que ocurren para dar inicio al nuevo año galáctico. Hay conmociones que ocurren en el amanecer galáctico. Hay otras conmociones que se producen cada 250,000 años, 25,000 años, cada 30 años. Estas se conocen como las conmociones zodiacales. Las conmociones que provienen de nuestro Sol, eso ya es científicamente demostrado. Bueno, también lo de la precesión de los equinoccios también
Los astrónomos ya han precisado que 25,000 años es lo que tarda el eje equinoccial, esa precesión de equinoccios, la Tierra en darle una vuelta sobre su propio eje alrededor del zodiaco, que son los 25,000 años del zodiaco menor. Pero las conmociones solares, eso la ciencia ya lo reconoce, que cada 11 años inicia esa conmoción, esa actividad solar, e incluso los científicos han anunciado que está por iniciar un nuevo periodo de actividad solar. O también hay conmociones solares todos los días al amanecer, también no es la misma intensidad o voltaje de cada día. Entonces también se puede considerar que hay conmociones al amanecer. También nuestro Sol recibe una conmoción y la pone en circulación hacia todo el sistema y a nuestro planeta cada 28 días. Nosotros pensamos que la Luna se llena o se ilumina, pero en realidad la Luna es un reflector de esas conmociones zodiacales de cada 28 días. Y el Sol recibe este influjo, esa energía del signo zodiacal correspondiente y lo transmite al sistema. También hay conmociones a través de las manchas solares y el Sol, el logo solar, también pone en circulación estas conmociones a Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida en el planeta. Es el lugar donde está encarnado el logos planetario, donde se encuentra la jerarquía planetaria. Entonces, Shambhala es la que recibe las conmociones y Shambhala a su vez también genera conmociones hacia la humanidad. Y estas conmociones de Shambhala, de esta ciudad etérica, que se dice que está en el nivel etérico sobre el desierto del Gobi, se produce cada 25 años o depende de las condiciones y necesidades de la humanidad. Podemos estar actualmente quizás en una conmoción proveniente de Shambhala, no lo sabemos, sin embargo, pues la observación nos puede permitir llegar a inferir esto. Los grandes iniciados, los discípulos, los aspirantes reciben estas conmociones cuando se sintonizan en las meditaciones, en los contactos espirituales. Ejemplo de ello, por ejemplo, aquí en el centro de estudios, pues cada domingo recibimos una conmoción porque sabemos que los domingos es el primer día de la semana, es el Sunday, el día de mayor actividad del sol. Entonces recibimos esta conmoción, este influjo de energía. Cada plenilunio, cada 28 días también tenemos meditación, trabajos ritualísticos, y cada solsticio y equinoccio también nosotros estamos recibiendo esas conmociones de forma consciente. Muchas órdenes de corte iniciático, de corte místico, ritualístico, conocedores de estas conmociones, pues bueno, están presentes y llevan a cabo sus trabajos de estudio, meditación, servicio, rituales en estas conmociones porque saben la potencia, la fuerza y el vigor que podemos recibir en esos trabajos. Bueno, mi hermano Quetzal, te pedimos amablemente pongas tu micrófono en silencio y desactives tu video. Gracias. Bueno, entonces, aquí vienen dos preguntas existenciales. ¿Debo de responder o debo de reaccionar ante las conmociones? Ya dijimos, si respondemos, colaboramos, acrecentamos, expandimos nuestra conciencia, podemos ir recibiendo experiencias iniciáticas. Cada día podemos recibir esas experiencias, no esperen grandes ceremonias portentosas en lugares sagrados. O sea, cada día podemos darnos esa oportunidad, cada día, cada 28 días, cada 3 meses, en cada apertura de un ciclo estacional, cada año. O sea, podemos tomar estas decisiones. ¿Debo de responder o debo de reaccionar? Quienes responden o aceptan las conmociones que vienen desde el corazón cósmico, a través de las constelaciones, el Sol, el planeta, Shambhala, se da la oportunidad de expandir su conciencia. Entonces pueden tomar esas iniciaciones, repito, hay de iniciaciones a iniciaciones, hay iniciaciones simbólicas que imparten estas fraternidades, estas órdenes. Una iniciación puede ser una experiencia de conmoción, de crisis,
o puede ser esas exaltaciones, expansiones de conciencia diarias. Entonces, la palabra iniciación representa expansión. In, dentro, sion, acción, o motivación, o resultado, consecuencia. Entonces, ingresar, penetrar, revelar. Entonces, aquellos que responden, que aceptan esas conmociones, son ascendidos a responsabilidades mayores. ¿Por qué? Porque son personas que están colaborando con el proceso cósmico, no están en contra. Entonces, bueno, pues el universo no es ingrato y, bueno, tu ser que responde satisfactoriamente a estas conmociones, a estos latigazos, a estas emanaciones cósmicas de energía y fuerza, bueno, te damos más responsabilidades para que ayudes a la creación. Sin embargo, quienes reaccionan, pues lo vemos por doquier, hay gente reaccionaria que reniega, niega, se perturba y perturba al entorno, los demás. Entonces, estas personas que reaccionan pueden ser seres inferiores o de nuestro grado evolutivo o superiores. Quienes reaccionan no la pueden registrar ni física, ni emocional o mentalmente, y esa es la causa de los trastornos, las agitaciones sociales, las guerras, las hambres, la miseria económica. O sea, ¿por qué? Porque estamos en contra del proceso evolutivo, del flujo divino. Si una persona responde a estas conmociones a través de su alma, aquí falta una L, la energía de estas conmociones los transformará, lo purificará a su naturaleza de la personalidad física, emocional, mental, se impregnará en su alma y se manifestará en su espíritu. Entonces, si una persona responde a la conmoción, espiritualmente la acepta, entonces su mecanismo mental será puro y limpio, entonces tendrá una iluminación, haciendo de su naturaleza mental que sea extremadamente creativa. Aquí tenemos el caso de los genios, de estos talentos, esta gente que se conecta con el cosmos, con la divinidad, y cuando los han entrevistado, oye, pues bueno, ¿tú cómo le haces? No, pues es que es la musa, me inspiro en los momentos de luna llena, o veo el sol, o la naturaleza. Esta gente, cuando los han entrevistado, estos genios, gente connotada, destacada, descollante, sobresaliente, ellos, la mayoría, concuerdan en que es una conexión mística, es una conexión de inspiración con el universo, y que vienen como liadas de estas conmociones que los inspiran a desarrollarse en el quehacer que se desempeñan. En todos los quehaceres, lo vamos a ver más adelante, que estas conmociones se manifiestan a través de los 7 rayos y de los 7 quehaceres humanos. Bueno, las conmociones, aquí Torcom nos da la primera serie de técnicas, métodos, herramientas. Estas conmociones podemos asimilarlas, porque usted dirá, bueno, pues ok, respondo, lo acepto, colaboro, ¿cómo? Él nos da aquí 10 herramientas, métodos, técnicas. No las vamos a leer por respeto al tiempo de todas ustedes. Vienen entonces en esta página las conmociones, cómo se pueden asimilar a través de distintos métodos y técnicas. Vamos a continuar. Se hablan entonces de que así como hay conmociones galácticas, hay conmociones zodiacales. Ya lo dijimos, cada 28 días nuestro Sol entra en contacto con cada uno de los signos del zodiaco, que le transmiten estas conmociones zodiacales, y él a su vez las transmite al sistema solar, y llegan a través de este logo solar a nuestro planeta. Entonces, son 5 días muy interesantes que nosotros podemos sintonizarnos. 2 días antes de la luna llena, el día de la luna llena y 2 días después. Esos días los podemos usarlos para estar en sintonía con esa nota clave, para purificar nuestros vehículos y para recibir estas conmociones. Aquí nos dice también cómo en estos 5 días es un trabajo en específico. En el primer día, día de la confianza; el segundo, el día de la aspiración; el tercero es el día del contacto; el día después de la luna llena es para meditar, el servicio; y el quinto día es para radiarla a la familia, a la nación, a la humanidad. Entonces, vean, este trabajo que podemos llevar a cabo, lo llevan a cabo todos los iniciados, todos los discípulos, durante estos periodos de luna llena. Repito, la luna
es un cadáver, es el vestigio de una cadena anterior conocida como la cadena lunar, y el propósito de la luna para estos fines es revelarnos el grado de intensidad de este periodo. Se dice que el alma es cíclica, también es una inhalación, una exhalación, estas conmociones, y que nuestro logo solar también tiene ese periodo de flujo y reflujo. Entonces, cada 28 días tiene esos procesos, que repito, en todas las tradiciones mistéricas, en todas las órdenes de corte iniciático, rosacruces, masones, todos los alquimistas conocían que hay periodos para sembrar, para cosechar, para iniciar proyectos, para culminar proyectos. Entonces, esto no es la excepción. Sin embargo, estos 5 días, nos dice Torcom, son muy importantes para nuestros trabajos espirituales. Bueno, entonces ya dijimos que estas conmociones pueden ser galácticas, zodiacales, solares o planetarias. Sin embargo, estas conmociones zodiacales se pueden manifestar a través de lo que conocemos nosotros como los 7 rayos. Y esos 7 rayos son precisamente esas corrientes de conmoción que se manifiestan en 7 quehaceres del ser humano. Tenemos el primer rayo, esta conmoción zodiacal y que se manifiesta a través de los 7 rayos. El primer rayo nosotros sabemos que es de poder o de voluntad y se manifiesta en el campo político. El segundo rayo de amor-sabiduría se manifiesta en el tema educativo. El tercer rayo de inteligencia activa se lleva a cabo, se manifiesta en las comunicaciones. El cuarto rayo de armonía y belleza se llega al campo del arte. El quinto rayo se manifiesta en la ciencia. El sexto rayo se manifiesta en todas las religiones. Y el séptimo rayo en la magia ceremonial, en el ritual, pero también en el campo de la economía y las finanzas. Se habla que en estos 2000 años estamos transitando de la salida del sexto rayo al séptimo. Por eso actualmente estos periodos de conmoción, de crisis en la humanidad, en el tema ritualístico, mágico, ceremonial, y sobre todo tenemos que prepararnos para el campo económico y financiero. Por eso es muy importante estar a tono, saber qué época zodiacal, en qué era estamos viviendo, para enfrentar estos retos y obstáculos que como planeta, como sol, como sistema solar y como galaxia nos depara. Actualmente se dice en muchos textos que la humanidad estamos nosotros experimentando estas energías del era de Acuario y la entrada en vigor de este séptimo rayo de la magia ceremonial. Va a venir una explosión muy importante del tema ritualístico, el tema masónico, la parafernalia, todo lo relativo con este tema mistérico y sobre todo una oportunidad para que la humanidad comprenda el propósito de la ley de la economía, que es una ley universal, y las finanzas y cómo tenemos que cambiar de paradigmas en cuanto a esta distribución de las energías y de la materia. Bueno, repito, estas conmociones y a través de los 7 rayos se manifiestan en esos 7 campos del esfuerzo humano y también, así repito, como es abajo es arriba, así como estas conmociones pueden aceptarse o rechazarse, entonces en estos 7 campos puede haber una aceptación o puede haber un rechazo. No vamos a leer todas, por ejemplo, solamente vamos a leer la de la política. Por ejemplo, si en el campo de la política, aquellos iniciados y discípulos o aquellas personas que estén inmersas en este primer rayo aceptan estas conmociones de este primer rayo, bueno, va a haber nuevas negociaciones, va a haber acuerdo en el mundo, va a haber diplomacia, va a haber una política humana inspirada en valores divinos. Estas negociaciones van a eliminar la hostilidad y va a haber la cooperación. Pero si por el contrario, aquellos que están sintonizados en estos campos de la política, esta conmoción que llega a través de ellos, reaccionan, reniegan, lo rechazan, bueno, va a crear que para ejemplos bastan, animosidad, separación,
armamentismo, guerra y destrucción. Y así en cada campo, vean, del quehacer humano son 7 campos, 7 rayos. Cada quien debe de descubrir a qué rayo pertenece su alma, su espíritu, por medio de la autoobservación, para saber a qué campo específico podemos servir. Hay quienes deben de servir a la política, hay quienes en la educación, hay quienes en las comunicaciones, hay quienes en las artes, hay quienes son de 5º rayo en la ciencia, hay quienes en el tema religioso, hay quienes son de 7º rayo, el tema ritual, el tema finanzas, economía. Entonces, cada quien debemos de evaluar a qué rayo pertenecemos, nuestra alma, nuestro espíritu, para colaborar con estas conmociones, no reaccionar. Y eso es parte de la insatisfacción de muchas hermanas y hermanos que nos dedicamos a actividades que no están acorde a todo con nuestro rayo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces, lejos de colaborar con estas conmociones, estamos reaccionando porque nuestros trabajos profanos, los trabajos que realizamos en nuestros quehaceres cotidianos, renegamos, rechazamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios ha puesto en nosotros, ese tono, ese color, esa nota clave para desarrollar y colaborar con esas conmociones. Por eso hay conflictos interiores, esos conflictos se desencadenan en la salud, en la economía, en trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los individuos, como dijera la Madre Teresa, trabajar sin amor es esclavitud. Y aquellas personas que son exitosos, son talentosos, son brillantes, son destacados en cualquier campo, son las personas que han descubierto su rayo al cual pertenecen, su quehacer, su porqué y su para qué, su dharma y su karma, y en consecuencia se desarrollan ampliamente en cualquiera de esos campos. Son colaboradores de las conmociones, no reaccionarios, no son rebeldes, no están en contra de estas conmociones. Entonces vemos la complejidad de las conmociones en esos 7 campos y cómo en cada de esos campos hay dualidad. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Hay quienes son promotores de esos campos, hay quienes están en contra. Hay quien acepta y hay quien reacciona. ¿Cómo la encuentra mi hermana Nancy? Hay muchas cuestiones, la astrología, la numerología, pero sobre todo el autoconocimiento. Hay personas que, es que fulano de tal me dice que yo pertenezco a tal rayo. O sea, ese trabajo tiene que ser de autoconocimiento. Como decía el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y a las leyes del universo. Entonces, eso es un trabajo de cada quien. Nadie nos lo va a decir, por más que alguien te diga, págame tanto dinero, yo te leo tu carta astral, te digo tu rayo, o sea, te leo tu numerología. No es cierto. Es un trabajo interior. Es como si yo te dijera, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, pues nadie lo va a decir por ti. Cada quien es un trabajo de autoobservación, autodescubrimiento. Bueno, esos 7 campos del esfuerzo humano también inciden en 7 leyes. Se habla mucho acerca de leyes universales. Por ejemplo, en el Kybalión se habla de 7 leyes herméticas. Hay quien habla que cada plano tiene sus leyes. Sin embargo, aquí Torcom nos está revelando algo muy interesante. Leyes que a veces no conocíamos, ¿eh? Cada uno de estos campos del esfuerzo humano representan 7 leyes universales. La primera, la ley de la iniciación, la ley de la unificación, la ley de la evolución, la ley de la armonía del ser, la ley de la acción progresista, la ley de causación o causalidad, de causa y efecto, y la ley de expresión. Vean, son leyes que desconocíamos muchos de nosotros. Normalmente asociamos a las 7 leyes herméticas y creemos que son las únicas leyes que existen. No. Aquí Torcom nos está revelando que hay 7 leyes que se manifiestan en 7 rayos y sobre todo a 7 campos del esfuerzo humano. Bueno, se dice que estas conmociones también pueden afectan a los grupos. Hay grupos, como ustedes saben, hay fraternidades, hay logias, hay órdenes, fraternidades, confraternidades que trabajan para el bien y para el mal. O sea, aquellos que aceptan las conmociones y aquellos que reaccionan. Aquellos que trabajan con las fuerzas evolutivas, aquellas que trabajan con las fuerzas involutivas. La logia blanca, la logia negra. Sin embargo,
los hermanos que trabajan para la Logia Blanca, la Hermandad Planetaria, la Gran Fraternidad Universal, no la GFU, aclaro, que a veces se ha confundido que la Fraternidad Universal es la GFU, fundada por nuestro querido hermano Sergio Reina de la Ferrier. La Fraternidad Universal, la Confraternidad Universal, la Hermandad Blanca, es esparcida por todos los confines del universo. Y esta hermandad blanca, ellos se caracterizan por aceptar estas conmociones, las absorben, las irradian, son colaboradores. Y nos dice el Torcom que estos individuos tienen características, amantes de lo bueno, lo bello, lo verdadero, la belleza, la bondad, la justicia, la alegría y la libertad. Sin embargo, hay los factores que impiden la conmoción, o sea, ¿quiénes son los reaccionarios? ¿Quiénes son los que tienen ahora esas características contrarias? ¿Quiénes son los que promueven esas reacciones a las conmociones? Bueno, aquellos que difunden el odio, el temor, la ira, la codicia, los celos, la venganza y la vanidad. Entonces, se nos dice que la jerarquía planetaria actúa como un muro de protección entre el mal cósmico y la humanidad. O sea, se habla también del mal cósmico. Torcom incluso escribió un libro que se llama Combatiendo las Fuerzas Oscuras. Él nos dice que hay potencias tenebrosas no nomás a nivel planetario, sino a nivel cósmico. Entonces, esta jerarquía actúa como un muro entre el mal cósmico y la humanidad. Porque si no, esta jerarquía nos desvía meteoritos, nos evita rayos, o sea, en realidad es una protección, es como nuestra atmósfera espiritual que impide que estas entidades, otras civilizaciones puedan llegar a perturbarnos. Se dice que un maestro de sabiduría y compasión es quien ya alcanzó esos dones de energía, de amor, de luz pura y de voluntad. Y estos maestros, él ha alcanzado este grado de iniciación, la quinta iniciación planetaria, está recibiendo iniciaciones solares y va a recibir después iniciaciones zodiacales y galácticas. Sin embargo, se nos dice que todas estas grandes entidades, potencias, maestros de sabiduría, logos planetarios, logos solares, ellos reciben estas iniciaciones durante estas conmociones cósmicas. Estos grandes seres saben en qué momento pueden recibir estas conmociones y pueden experimentar estas crisis y las trascienden. Bueno, se habla también de las conmociones kármicas, desde luego esta ley de causa y efecto, es una ley incomprendida por muchos creen que es pagar, que es aprender, que es me debo, te pago, que no, la ley del karma es una ley muy compleja, es una ley precisamente de transformación. El karma, hay quien dice, es que tienes que agotar tu karma. No, el karma, así como la energía y la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, estas conmociones ayudan a que nosotros transmutemos constantemente nuestro karma. Y estas conmociones kármicas, estas descargas kármicas, estos latigazos de energía, de experiencias, están sincronizadas con estas conmociones y funcionan a través de intervalos regulares, están también sujetos a la ley. Entonces, aquí nos dice precisamente que nosotros podemos reaccionar o absorber. Aquellos que se presentan esas conmociones kármicas, pues viene la falta de cordura, sentido de responsabilidad, se puede manifestar en violencia, delito, terrorismo, guerras, enfermedades, epidemias, etc. Sin embargo, para aquellos que aceptemos estas conmociones kármicas, que sabemos que hay un karma personal, de familia, de ciudad, de estado, de país, de continente, de planeta, de sistema solar, aquellos que aceptemos estas conmociones kármicas, las asimilemos, respondamos positivamente a través de nuestra personalidad, cuerpo físico, etérico, emocional y mental. El resultado para los que aceptemos estas conmociones es una iluminación mayor, paz y alegría, energía y salud y relaciones humanas correctas de felicidad en el mundo. Cada quien estamos creando entonces nuestra realidad. Responsabilidad es la habilidad para responder. Podemos ser responsables o podemos ser reaccionarios y responsables.
Si renegamos por todo lo que nos acontece en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro planeta, pues vamos a contribuir a que se sigan generando estas condiciones. Sin embargo, por más penosa, dura, fuerte que sea la prueba, la conmoción, si nosotros la absorbemos, agradecemos al cósmico por esta conmoción, pues bueno, vamos a transmutar, va a haber una alquimia, va a haber una transformación de esta conmoción y se va a transformar en estas actitudes en nuestra vida. Es una elección, respondes o reaccionas. ¿Aceptas o rechazas? ¿Sí o no? La vida así es. Y lo vamos a ver más adelante en las crisis. Bueno, estas conmociones revelan al alma, nosotros nos estamos desarrollando como almas, que el alma es un reflejo del espíritu, nuestra alma se refleja a través de nuestras personalidades, que son las que se encarnan periódicamente, pero estas conmociones nos vienen a enseñar otras 3 leyes, las que ya vimos diferentes a las otras 7 anteriores. La ley de la economía, la ley de la atracción y la ley de la síntesis. La ley de la economía es el uso apropiado y determinado e inteligente de la energía, del dinero, la electricidad, o sea, de todo. No solamente del dinero, o sea, de todo, la energía y de toda la materia. La ley de la atracción se refiere a un retiro hacia nuestro yo verdadero, hacia nuestro núcleo, hacia ese foco de conciencia. O sea, también podemos atraernos a esos seres, a sincronizarnos con el planeta, con el sistema, con el cosmos. Es una ley de atracción, es la ley de la gravedad universal. Y la tercera ley, una ley muy importante, la ley de la unidad, la ley de la síntesis, que es la ley que orquesta todo lo que existe en la vida para crear una nueva sinfonía en el universo. Es la ley suprema, la ley de la unidad, la ley de la síntesis. Bueno, vamos a continuar. Se habla que a veces cuando existen esas conmociones que también se pueden reflejar en crisis, hay individuos que nos han ocurrido, hay erupciones en la mente subconsciente cuando el individuo llega un momento en que no responde a esas conmociones, que llega a haber tanta reacción, entonces llega a haber como una explosión de la personalidad, erupciones de esta mente subconsciente, erupciones de la personalidad que pueden desencadenar en estos temores, cadena de temores, desborde de la sexualidad, cometer delitos, encadenarnos en las drogas y las bebidas alcohólicas, el separatismo, codicia, venganza, celos, todos los males que aquejan a la humanidad, el deseo reprimido de las posesiones, posesión de bienes, fama, reputación, a veces son explosiones de miedo, dolor y alergias. Entonces vean cómo nosotros estamos a veces desencadenando estas reacciones. Aquí nos da Torcom algunos indicios: depresión, vanidad, rebeldía, contradicción, ausencia de objetivos o confusión. Aquí nos dice Torcom, cuando nos lleguen esas erupciones, ¿qué podemos hacer? Aquí vienen algunas recomendaciones que yo dejo a su consideración, no las vamos a leer todas. Bueno, vimos lo que fueron las conmociones, los virajes, que son cambios de polaridad de esas conmociones, cómo las conmociones se manifiestan a través de esta cadena de eventos, pueden ser galácticos, zodiacales, solares, planetarios, pero ahora vamos a ver lo que son las crisis. La primera parte de nuestra charla era conmociones cósmicas y ahora hablamos de los que son las crisis planetarias. Pero las crisis no nada más se aplican al planeta. Vamos a ver que las crisis son esas tensiones, esos momentos que desbordan al no aceptar esas conmociones o a estar en ese proceso de responder a las conmociones. O sea, las crisis son ese periodo de prueba. Entonces, se puede definir a la crisis como un momento psicológico en que nos enfrentamos a una prueba. Estas pruebas pueden ser física, emocional o mentales. Vamos a ver incluso cómo hay subcrisis que tenemos que enfrentar, 7 crisis por cada cuerpo, 7 físicas, 7 emocionales, 7 mentales que tenemos que desarrollar. Y estas crisis vienen para resolver y vencer problemas creados por nuestras condiciones pasadas y presentes. Entonces, se dice que las crisis llegan cuando la causa del problema y la experiencia
se enfrentan mutuamente. Ojo, se aclara, las crisis no son problemas. Un problema es una cuestión o un hecho que necesita una solución. Y esa solución se puede alcanzar a través de la crisis. Hay personas que decimos, es que tengo muchos problemas. Bueno, puede ser muchos problemas, pero quizás a lo mejor no hay crisis. La vamos a ver más adelante. Hay crisis reales, hay crisis ficticias, hay crisis inventadas. Y las crisis es un momento de revelación, nos inducen a un cambio. Las crisis también pueden generar más problemas y las crisis también es un momento de confrontación de problemas. Pero sobre todo, las crisis nos permiten tener esa confrontación que es las que nos permite resolver los problemas e inducir un cambio. También hay personas que tenemos problemas, pero sin resolver, y eso crea más crisis. O sea, dice una frase, la vida es tan buena maestra que te repite la tarea hasta que la cumples. Y nos repite la misma lección hasta que la aprendamos. O sea, dejamos esos problemas, van creciendo, se crean más crisis, más y más, y bueno, algún momento tenemos que resolverlas. No podemos ignorar esos problemas. A veces podemos ignorar los problemas, pero dice aquí, es imposible ignorar las crisis. O sea, ¿te ocupas o te ocupas de resolver este tema? Como son las crisis económicas, las crisis de salud, las crisis existenciales, las crisis de paro. O sea, llega un momento en que ya no puedes negar esos problemas y ya los ignoras, pero llega un momento en que ya estalla la crisis y tienes que enfrentarla con cabalidad. Bueno, se dice que las crisis nos muestran la realidad. Es importante saber en dónde estamos. Dice Buda que lo que nos genera el dolor no son los cambios, sino la resistencia, la reacción. Entonces, se dice que las crisis nos invitan a reflexionar cómo podemos saber a dónde vamos a ir, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde queremos ir. Bueno, aquí lo que les comentaba, hay crisis reales, ficticias y fabricadas. Las reales son resultado de las conmociones cósmicas, en ese proceso de responder o de reaccionar, pues eso te puede generar una crisis. Las crisis ficticias son lo que resultan de lo que imaginamos. Y bueno, dice que Torcom que para impedir esas crisis ficticias debemos de controlar nuestra imaginación o nuestros sentimientos. Hay quien, de una experiencia hacemos un mar de lágrimas, la autocomiseración y quiero llamar la atención y algo que no es una crisis la creo, la invento. Sin embargo, algo que nos puede abrir los ojos, hay crisis y no es que existe una conspirofobia y que el nuevo orden mundial, y hay quien dice que los Illuminatis y bueno, cuantas cosas que se dicen de que hay crisis fabricadas. Bueno, sí hay crisis fabricadas, pero más allá de quién lo hace, lo importante es identificar hasta dónde yo puedo permitir que esas crisis me afecten. Y estas crisis fabricadas son producidas por quien quieren explotarnos, por quien quieren usarnos y quieren manipularnos. O sea, también eso es verdad. Y eso es en todos los campos, políticos, económicos, religiosos, culturales, deportivos, o sea, en todos los campos hay crisis fabricadas. Sin embargo, hay otras crisis que son creadas por la conciencia y esas crisis así misteriosas son en una parte producidas por las conmociones cósmicas, o sea, son crisis misteriosas, son crisis místicas, por llamarlas así, crisis iniciáticas. Bueno, una crisis es un momento en el que el desafío es más grande de lo que podemos. Y se habla que el individuo opera en campos de actividad, en los planos del ser, los planos espirituales, en los planos del saber y en los planos emocionales del hacer y en los planos físicos del tener. Aquí tenemos incluso diagramas que en muchos libros de motivación se dice que el proceso de manifestación es inversa, que es ser, trabajar en el ser, en el pensar, en el sentir, en el actuar, y luego viene el tener. Pero el tener no crean que es posesiones, ¿no? O sea, el tener estados de conciencia, estilos de vida, o sea, construimos nuestra realidad de lo sutil a lo denso.
como las conmociones se manifiestan. O sea, viene la conmoción en nuestro espíritu, desciende la conmoción a nuestra alma y después la conmoción a nuestra personalidad. Si nosotros asimilamos la conmoción en nuestro espíritu, bueno, avanza. Si asimilamos esa conmoción en nuestra alma, bueno, se manifiesta en Atma Buddhimanas, voluntad, intuición, mente superior. Pero si también dejamos que esa conmoción se manifieste, o esa crisis, al nivel de la personalidad, bueno, viene el tema del pensar, sentir, actuar y viene el tener. Pero repito, el tener no como sinónimo de posesión, sino como nivel de administración, de experiencia en el plano físico. Las crisis nos revelan algo nos invitan a hacer más, a ver más, a hacer, sentir más o tener más. En todas las crisis las personas advierten lentamente que no hay avance o progreso sin superar todas las condiciones o limitaciones anteriores. El hecho del ser, el hecho del saber, el hecho del hacer, el hecho del tener. Cuando la conciencia se expande, el alma se desplaza hacia campos superiores y crea luego una atracción magnética ocurre la verdadera alquimia, se produce lo que se conoce como esa iniciación, esa expansión de conciencia. Repito, hay de iniciaciones desde simbólicas, menores y mayores, solares, planetarias, cósmicas, o sea, hay niveles. Pero cada iniciación, cada expansión de conciencia, después de superar esa crisis, esa conmoción, nos revela lo que es nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra percepción y nuestro contacto. Bueno, las crisis, se habla aquí una disculpa, se movió el justificado. Se dice que las crisis son como una batalla. Aquí tenemos la representación de Krishna en el relato de Bhagavad Gita. En ese relato del Bhagavad Gita hay un campo de batalla y Arjuna fue incitado por Krishna a que se uniera al ejército positivo, a las personas que aceptan, que responden a las conmociones y no los reaccionarios, a los que reniegan, a la gente cristalizada, reaccionaria y retrógrada. Entonces, aquí tenemos estos dos ejércitos, el negativo y el positivo. Y esos ejércitos son nuestros pensamientos, son nuestras emociones, son nuestras tendencias. O sea, en verdad hay verdaderas guerras atómicas en nuestros cuerpos. Estos ejércitos, esas tendencias, esos pensamientos y emociones se manifiestan en cada momento, en cada instante, en cada lugar, ¿eh? O sea, y hay una verdadera guerra atómica en nuestros cuerpos. Cada decisión positiva o negativa genera crisis, enfrentamiento. Podemos silenciar el micrófono, mi hermano que trae el micrófono Huawei. Si desea realizar alguna pregunta, favor de utilizar la herramienta del chat. Más adelante vamos a conceder un espacio para preguntas y respuestas. Gracias. Entonces, estas crisis, repito, generan tensión en nuestros vehículos. Diario hay guerras atómicas. O sea, no crean que esta épica batalla del Bhagavad Gita, del Mahabharata, ay, sí, leí el Bhagavad Gita, el Mahabharata, y qué bonito. No, no, no. Esto está ocurriendo en nuestro interior. No crean que por leer el Bhagavad Gita o el Mahabharata o todas esas épicas batallas, ya por eso nos vamos a transformar, ¿no? O sea, el trabajo, con la conducción de esos carruajes, la conducción de esos ejércitos, tiene que ser por nuestra alma. Que esa alma es la que controla precisamente a Arjuna, representa el alma, y Arjuna es el que tiene que vencer a todos sus pensamientos y emociones que se manifiestan en nuestras personalidades. Esas son las verdaderas batallas. Es alegórica, esa épica, esa batalla que ocurre en nuestro interior. Bueno, somos guerreros, sin dudas. Hay 7 campos de batalla y hay quien pues solamente estamos en el campo de batalla individual. Somos egoístas y solamente luchamos con nuestros problemas. Aquellos que se enclaustran en un monasterio, en un retiro, y bueno, yo voy a estar solo y solo voy a resolver mis problemas. Pues sí, pero te vas a enfrentar a ti mismo. Es una verdadera y cruenta batalla. Hay quien dice, bueno, formo parte de una familia. Bueno, hay campos de batalla dentro de la familia. O sea, hay miembros que son reaccionarios, hay quien coopera, hay
quien trabaja a favor del bien, hay quien del mal, estamos en diferente grado evolutivo. Hay quien ya se agrupa a fraternidades, clubes, asociaciones, empresas. Bueno, pues ya tiene 3 campos de batalla. Pero hay quien incursiona en los campos nacionales. Es súper mega fácil criticar, cuestionar las decisiones políticas, económicas, de las órdenes, desde esa posición cómoda individual de yo soy un individuo y yo desde ahí critico familias, grupos, naciones. No. Ok, usted quiere, dijera George Washington, no te preocupes, no te preguntes qué hace tu nación por ti, qué haces tú por tu nación. Entonces, aquellos indiferentes, aquellos ignorantes, aquellos desidiosos que solamente con las redes, con la calumnia, con la injuria, creen que con eso ayuda, no. Participen. Y hay que inmiscuirnos en esos campos de batalla nacionales, en esos campos, pero repito, en todos los rubros. En los rubros económicos, políticos, artísticos, nosotros que pertenecemos a las órdenes, agrupaciones, hay problemas nacionales, no somos perfectos, pero hay quien decide involucrarse en los campos de batalla globales. Hay quien se ocupa de los quehaceres ya de no solamente de su país, sino del mundo, aquellos que ya los problemas mundiales son parte de sus problemas, dicen cómo puede ayudar a contribuir a evolucionar este planeta. Pero los iniciados, los grandes iniciados, todos los regentes de los planetas, ellos ya traen otros campos de batalla solares. Y otras entidades, los logos cósmicos, ya están en los campos de batalla galácticos. Entonces vean cómo hay 7 campos de batalla y conforme vamos evolucionando, son en los campos donde empezamos a enfrentarnos a esas conmociones y esas crisis. Aquella persona que diga que nunca ha tenido problemas, que su vida es color de rosa, que todo es felicidad, se miente y nos miente. Cristo, los logos planetarios, los logos solares tienen sus conmociones, tienen sus crisis, porque ellos están recibiendo iniciaciones solares, cósmicas y galácticas universales, vean. Entonces, por eso la importancia de comprender estos conceptos y ver que ese es el modus operandi del universo. Conmociones, crisis. Hay quien niega la crisis, dice Albert Einstein que es el momento más sagrado, las crisis, es cuando saca uno la genialidad, la inventiva, la creatividad, el coraje, la fortaleza. El coraje no como odio, como ira, sino como esa determinación, como ese carácter, como ese ahínco, esa tenacidad, esa decisión, esa firmeza, esa tenacidad. Entonces, hay quien niega las crisis y quien niega, pues está en contra del proceso cósmico. Quien acepta las conmociones y las crisis va cada día expandiendo su conciencia. Bueno, Torcom nos da 9 técnicas, él nos dio 10 técnicas, para enfrentar las conmociones, nos da técnicas para cuando vienen esos brotes de la mente subconsciente, en esas cadenas que brotan como explosiones volcánicas cuando ya esas crisis no pueden más. Pero él también nos da 9 técnicas para enfrentar las crisis y salir victoriosos de los campos de batalla. No las vamos a leer todas. Él también nos dice que también ciertos mantras, el Padre Nuestro, la Gran Invocación, pero que hay que tener mucho cuidado de emplear ciertos mantras que pueden activar esos ejércitos negativos. O sea, hay que tener cuidado qué oraciones, qué palabras de poder utilizar para que no nos generen autodestrucción. O sea, hay aquellas que sí nos pueden ayudar, hay textos que pueden confundirnos, hay textos que pueden generar más confusión, más reacción, entonces hay que tener cuidado. Pero él nos dice, nos da 9 técnicas para enfrentar esas crisis. Bueno, ya lo dijimos, las crisis operan precisamente entre esas dos polaridades, estamos entre esos dos ejércitos, estamos entre columnas, dijeran mis hermanos masones. Entonces, la crisis opera en los individuos, en las familias, en los grupos, en las naciones, en la humanidad, y repito, solares, zodiacales, cósmicas y universales. Pero Torcom nos dice que, al menos en lo que respecta a nosotros, en estos niveles opera. Bueno, esta ley de la crisis, que incluso es una ley,
opera cuando nuestra naturaleza se llena de elementos negativos y positivos, o sea, ya está preparado para la guerra. Entonces, entonces cuando hay estos elementos, bueno, pues viene una confrontación, la belleza se opone a la fealdad, la bondad a la maldad, la justicia a la injusticia, la alegría a la tristeza, la libertad a la esclavitud. En segundo lugar, la ley de crisis también es benéfica porque nos ayuda a comprender los peligros del ejército negativo. O sea, a veces creemos, hay quien se encariña con la piedra, hay quien se encariña con la crisis, y no, también la crisis tiene que decir, oye, prepárate porque hay una batalla. Decían los griegos, chivim pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, la crisis, un ejemplo, la crisis de salud, está la temperatura, está el dolor, o sea, ay, sí me gusta sentir el dolor, me gusta sentir la temperatura, no, o sea, hay una guerra entre microbios y glóbulos blancos, hay una crisis entre nutrientes, ten cuidado, prepárate para la guerra. Y en tercer lugar, esta ley de crisis nos enseña a desarrollar nuestro lado brillante, a sacar ese genio, esa alma, ese espíritu, esa mónada, esa chispa divina, ese Dios que yace dentro de nosotros. Entonces tiene tres propósitos la crisis. Sacar esos elementos positivos que se van a enfrentar a los negativos, ayudar a comprender los peligros de este ejército negativo y a sacar esa fuerza, ese lado brillante. Hay crisis de crecimiento, hay esas crisis como ocurren cuando estamos bebés, cuando vamos creciendo, cuando estamos emprendiendo un negocio, en la familia, o sea, aquellas personas que digan, no, somos la pareja perfecta, nunca hemos tenido problemas, siempre repetimos, se mienten y nos mienten. Aquellos individuos que digan, no, yo formé mi logia, mi centro de estudios, y aquí es miel y dulzura, y aquí nunca ha habido problemas, aquí no es cierto. Son crisis de crecimiento que se manifiestan en todos los quehaceres humanos, como individuos, en las familias, en los negocios, en las fraternidades, en los países, conforme una ciudad muy pequeña, pues sí, muy bonita, ¿no? Son 5 habitantes, 10, 20, y empieza a haber crisis. ¿Por qué? Porque a medida que crecen los habitantes, a medida que crece la ciudad, pues crecen los problemas, ¿no? Igual con los países. Empiezan a crecer y crecen todo. Crece en comunicaciones, crece en desarrollo, pero crece en crisis. Bueno, las crisis y el núcleo humano. Este núcleo, todos tenemos que encontrar ese centro puede ser nuestro espíritu, nuestra alma, el centro de nosotros, en nuestro cuerpo es el corazón, y este núcleo emite también esas conmociones. Cada latido de nuestro corazón es una conmoción que llega, esas conmociones llegan a todo el cuerpo. Y estas conmociones causan en el hombre un despertar repentino, esas expansiones de conciencia que a veces nos despertamos. Repito, hay veces que puede ser por una crisis, puede ser por una ceremonia, un ritual, una entonación de un mantra, ir a un lugar sagrado. Vienen esos momentos de exaltación, esos momentos de exquisitez, esos momentos que se expande la conciencia. Y en ese momento se pone en circulación una gran cantidad de luz en la mente y el cerebro, y este núcleo genera esas tres fuerzas que nosotros señalamos que son la manifestación de la divinidad. Poder o voluntad, amor y luz, fe, esperanza, caridad. Estos tres atributos divinos, Padre, Madre, Hijo, Shiva, Vishnu, Brahma, Ishana, Nakriya, Sat, Chidananda, o sea, estas tres fuerzas son lo que nos permite desde ese centro, desde ese núcleo, enfrentar las crisis. Por eso la gran invocación, nosotros apelamos a esas tres fuerzas desde el punto de luz a la mente de amor, de luz a la mente de Dios, desde el punto de amor en el corazón de Dios, desde el centro donde la voluntad, porque estamos invocando desde nuestro ser, de nuestro núcleo, esas tres energías, esos tres rayos mayores que nos van a ayudar a enfrentar esas conmociones y crisis. Entonces, esa luz
expulsa la oscuridad de la mente, de la personalidad, del cuerpo, aclara la visión. El amor purifica las acciones, las emociones, los pensamientos, las acciones, y la voluntad fortalece las intenciones y las decisiones para que la persona sea positiva y triunfe y se esfuerce progresivamente en procurar una realización mayor. Estas energías, dice, también son cíclicas y operan desde el núcleo de cada quien. Y también nosotros podemos ser, manar, irradiar estas potentes energías de la luz, el amor y el poder a nuestro alrededor. Convertirnos en estos centros generadores de luz, amor y poder. Bueno, se habla que el individuo en sí, tenemos que recibir 3 crisis mayores al transitar por esta experiencia humana. La primera es la crisis de la individualización, o sea, cuando pasamos del reino animal al reino humano. Los teósofos reconocemos que el espíritu en un proceso involutivo pasa primeramente por un arco decadente a través de ciertos reinos, el reino elementales, mineral, vegetal y animal. Cuando ese espíritu va a pasar como alma grupal del reino animal al reino humano, viene eso que se conoce como una crisis de individualización. La mayoría de los humanos recibimos nuestra individualización hace 18 millones de años. Hay quien dice que recibió los maestros de sabiduría, otros seres más avanzados, la individualización en una cadena anterior. Pero la mayoría de la humanidad recibió esta crisis de individualización, o sea, pasaron del reino animal al humano hace 18 millones de años. Pero esa crisis de individualización no terminó ahí. Lo vamos a ver más adelante, que tenemos que pasar por 21 subcrisis, 7 crisis por cada cuerpo, 7 físicas, 7 emocionales, 7 mentales, para llegar a esas crisis de reorientación. O sea, preguntarme, ¿soy humano? No, soy un alma, soy un espíritu. O sea, es cuando empezamos a hollar ese sendero de aspirantes y discípulos, nos reorientamos y comprendemos que tenemos que proseguir con nuestra evolución. Y después vienen las crisis de las iniciaciones a las que se someten hasta llegar a la quinta iniciación planetaria, que es cuando nos convertimos en maestros de sabiduría y salimos del reino humano para entrar al reino superhumano. Todas las demás crisis, nos dice Torcom, son onditas, son como mareas dentro de estas ondas, de estas conmociones, de estas crisis mayores. Esa crisis de la individualización, entonces ya lo vimos, ocurrió hace 18 millones de años, no vamos a entrar en detalle, y esta crisis tiene 2 fases. Eso ocurrió precisamente cuando pasamos del reino animal al humano, pero en la siguiente fase, la segunda, es cuando el ser humano tiene que ser un individuo en toda la extensión de la palabra. Entonces, para podernos liberarnos de estas ataduras de la personalidad, tenemos, dice Torcom, eso queda sujeto a la consideración, él da una cifra precisa, 21 encarnaciones y salir victorioso en 7 crisis físicas, 7 emocionales y 7 mentales. Repito, eso queda a consideración. En la rueda del samsara dice que son 108 según los budistas. Aquí Torcom dice que son 21. Queda a consideración. Aquí están las 7 crisis físicas. No las vamos a leer. De nacimiento, crecimiento, dolor, sufrimiento, enfermedad, alimento, pareja, posesión y rechazo, y las crisis de la muerte. Todos nos vamos a tener que enfrentar en algunas vidas a estas crisis físicas. En otras vidas, a las crisis emocionales de odio, ira, temor, venganza, celos, codicia, separación y apego, relaciones, anhelo y aspiración, pérdida, fracaso y triunfo, equilibrio, oposición y de enemigos. Y luego, en otras vidas, vamos a tenernos que enfrentar las crisis de vanidad, las crisis del ego inferior o personalidad, separatismo, fanatismo, ignorancia, apego y codicia, y de forzar nuestra voluntad sobre los demás, de imponernos. Entonces, vean, el camino no es fácil. Más vale que nos preparemos, porque todo en el universo son conmociones y crisis. Entonces, negarlas
Negarlas es retroalimentarlas. Dice Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera. Aquello a lo que te resistes persiste. Una y otra vez, conforme neguemos estas crisis, otra vez y otra vez, hasta que las transmutemos, las trascendamos. La segunda de las crisis poderosas, dijimos que era 3, la de individualización, la de la orientación y la de la iniciación. En esas, ya que pasamos por esas 21 subcrisis, salimos avantes, ahora sí viene lo sabroso, vamos a hollar el sendero del discipulado y ahí nos vamos a enfrentar a otras 7 crisis. Crisis de nuevos valores, crisis de unidad, crisis de olvido de sí mismo, crisis de inofensividad, crisis de belleza, o sea, un conflicto entre lo bello y lo feo, lo bello y lo feo, crisis con el ángel solar, o sea, con ese ser que, el ángel de la guarda, que se concibe en muchas tradiciones religiosas, que es el que ayuda a nuestra alma en esta evolución, y crisis del maestro. Ya el discípulo rechaza al maestro espiritual y el maestro le pone crisis, el maestro de sabiduría, el que nos va a iniciar, ese jefe de estos rayos, de ese Shohan de estos rayos, nos pone crisis como las que le pusieron a Blavatsky, a Nisbezan, a Bale, a todos los grandes discípulos iniciados. No crean que fueron vidas portentosas y de lujo y de placer, no, son vidas de verdaderas crisis. ¿Por qué? Porque ellos están enfrentándose en un primer término a esas crisis del discipulado, de reorientación, y después van a pasar o pasamos a las crisis de la iniciación. También los iniciados, se habla que tenemos que pasar por 7 iniciaciones planetarias y después cósmicas y bueno. Entonces, se habla de esas crisis de iniciación en diferentes grados, 9, hay quien habla de que incluso son 9 iniciaciones para liberarnos de este esquema evolutivo. Entonces, vean, crisis. Entonces, los iniciados también están sujetos a esas crisis. Bueno, las crisis y las leyes universales se presentan cuando empezamos a ver que hay obstáculos, pero sin embargo estas crisis obedecen a leyes universales. La ley del progreso, la ley de la unidad y la ley de la inofensividad. Esa ley del progreso se manifiesta como transformación, transmutación y transfiguración. La ley de la unidad como interés grupal, inclusividad y sacrificio del interés personal. Y la ley de la inofensividad es el reconocimiento del derecho a vivir que es propio de los demás, no matar, no maltratar, no ofender, no dañar. La no creación de condiciones que impiden el florecimiento de la divinidad en el interior del hombre y no convertirse en un obstáculo en el sendero de los demás. Vean cómo estas leyes, conforme vamos avanzando, se van manifestando. Por último, nos dice Torcom, después de analizar lo que son las conmociones, virajes, crisis, ese proceso de las 3 crisis mayores, de la individualización, reorientación e iniciación, él nos invita a considerar que así como hay conmociones y hay crisis, hay campos de batalla, nosotros podemos cooperar. O sea, no pensar que únicamente yo soy contra todo el universo y pobre de mí y soy un guerrero errante y tengo que salir victorioso y pues que nadie sepa me sufrir y el universo fue creado pura destrucción y total, que puras penurias y quejas y injurias. No. Se señala que la cooperación cósmica es cuando tú ya te das cuenta que existe ese despertar. Ok, somos guerreros, somos caminantes, vamos a luchar a través de las conmociones, las crisis, pero bueno, también puedo cooperar. Puedo cooperar en la familia, de forma grupal, nacional, mundial, solar, galáctica o cósmica. O sea, entonces, esa cooperación es ayudar a los demás a superar sus conmociones, sus crisis, sus iniciaciones. Por eso nos agrupamos en fraternidades para ayudarnos mutuamente.
Y la cooperación es una relación entre seres, fuerzas y leyes que no solo suscita un esfuerzo, sino que también hace posible que se cumpla un plan y propósito. O sea, el modus operandi es a través de conmociones, crisis, sin embargo, la unión hace la fuerza. Uno para todos, todos para uno. Entonces, cuando comprendemos que la unidad es el único camino, que hasta Cristo se cayó 3 veces para comprendernos que Él necesitó del hombre, es una muestra de humildad. El logos planetario, el logos solar, necesita de nosotros como nosotros necesitamos de Él. El absoluto también se manifiesta y nosotros necesitamos de Él y viceversa para todos evolucionar. Entonces, es una cooperación universal, cósmica, solar, mundial, nacional, grupal. Nadie vive para sí mismo. Es como una célula que diga, no, yo sola puedo subsistir, muere. Una célula que se aísla, muere. Entonces, esta cooperación conduce hacia la unidad, hacia la síntesis y con el tiempo ese sentido de unidad. Y la cooperación es la única lección que todas las formas de vida manifiesta y que debemos de aprender. El átomo, el hombre, el mundo, el sistema solar, la galaxia, el universo, todos avanzan únicamente a través de la cooperación. La falta de cooperación hace que volvamos al caos. El desarrollo de la cooperación nos conduce hacia el cosmos y cosmos significa sinfonía organizada, armoniosa y orquestada de la existencia. El cosmos es el universo ordenado y armonioso. Cada parte de la composición del cosmos está en armonía recíproca. Cada parte existe para la totalidad. Bueno, pues es cuanto por mi parte, mis queridas hermanas y hermanos. Gracias por su amable y puntual asistencia. Vamos a conceder esta sesión para preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano, mis hermanas, utilizando la herramienta del Zoom. Pueden escribir sus preguntas a través del chat para efecto de que se les conceda el uso de la palabra un minuto para expresarse o de forma breve. Nuestro querido hermano Cristóbal en el Centro de Estudios solicita la palabra. Adelante. Sí, mi querido hermano. Solamente quiero aportar un poco. Una de las herramientas de la Cábala, cuando estudié Cábala, es algo que se llama certeza. Es una de las herramientas y básicamente dice que todo bien, todo mal que nos pasa es para bien. Es decir, que no hay no hay mal que por bien no venga. Entonces, porque Dios no se equivoca. Y claramente nuestra alma o nuestro sendero evolutivo tiene un plan para nosotros individualmente, ¿no? Entonces, podemos ver las crisis como oportunidades para crecimiento. Pues como tú mencionabas de las conmociones que pueden existir en diferentes niveles, ¿no? Dentro de nuestra personalidad. Entonces, yo lo que me di cuenta cuando estuve estudiando ese tema es de que realmente las crisis son como escalones que debemos de superar, ¿no? Por ejemplo, un maestro me decía que para encontrar el rayo a que yo pertenezco necesito ver no mis fortalezas, sino mis debilidades. O sea, aquello que yo necesito trabajar para poder trascender, ¿no? Algunas cuestiones ahí personales, ¿no? Que provocan esas crisis. Entonces, yo lo leí mucho con lo que acaba de decir, con ese principio cabalístico, la certeza, de estar certeros de que lo que nos pasa, aunque sea malo, es para un bien mayor. Es cuanto, ¿no? Gracias. Nuestro hermano, se necesita una crisis para evolucionar, no una crisis, muchas, mi hermana Adriana Notario, perdón. La crisis es el modus operandi por medio, nosotros vamos trascendiendo las limitaciones, y repito, las crisis, las conmociones impelen a todos los seres, los átomos tienen sus procesos de crisis cuando repelen, atraen ciertos elementos, los minerales, esos materiales radiactivos, esas explosiones químicas, o sea, hay reacciones, hay crisis a niveles en las plantas, hay plagas, o sea, en cada reino, en cada jerarquía hay crisis. No se evoluciona sin crisis, en efecto, es inherente, las crisis nos ayudan en el proceso evolutivo. Bueno, mi hermano Johnny Huerta solicita el uso de la palabra. Adelante, mi querido hermano, tenéis la palabra.
Sí, gracias. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todos los queridos hermanos. Más que aportación, tengo una pregunta para ti, hermano. Que mencionas que hay un momentos en los que estamos recibiendo esas conmociones, ya sea en un momento de lucidez o en un momento en el que nos ponemos a escribir un poema o esa situación, pero ¿qué pasa en una canalización? Es decir, ¿qué pasa cuando recibimos mensajes a través de una persona que presta su cuerpo, ya sea un mensaje de algún ser de luz? En ese momento también estamos presentes en las cosmovisiones, como tú hablas, o qué pasa Ojo, con las canalizaciones. Gracias. ojo. Una cosa es conmociones y otra es cosmovisiones. Ahorita tú dijiste cosmovisiones. Conmociones, aclaramos, son esas manifestaciones cíclicas y periódicas que emergen desde aquí en el sector COM, desde el centro de la galaxia, una constelación, un sistema solar, un planeta, o incluso nuestro corazón está generando conmociones con esos latidos del corazón, esa inhalación y exhalación, ese diástole, este sístole, como dicen los cardiólogos. Pero cosmovisión es otra palabra completamente diferente, es otro contexto completamente diferente, mi hermano. O sea, conmoción, vamos a regresarnos para que no, es muy importante que no te quede la confusión, porque eso que tú preguntaste es completamente distinto a la conmoción. O sea, la conmoción son esas manifestaciones periódicas y cíclicas para llevar a cabo ese proceso, síntesis, asimilación e integración. Entonces, aquí quizás a lo mejor no te pudiste conectar tú al inicio de la charla, te vamos a mandar material. Aquí habla de que hay conmociones, tres, donde dice Torcom, que son de recordatorio, revelación o carga. Tú dices, ok, revelación, que aquí tú podrás decir esas inspiraciones, esas canalizaciones o los movimientos espíritas, son conmociones de revelación. Yo no me quiero atrever a decir si sí o si no. Aquí la pregunta sería y la pregunta seria. Ahora sí que te preguntaría a ti, ¿tú le tienes más confianza a lo que alguien te diga acerca de ti, a lo que tú puedas descubrir acerca de ti? O sea, eso es donde se rompe la lógica de las canalizaciones y de los movimientos espíritas. Que sin duda H.P. Blavatsky, Allan Kardec y muchos órdenes surgieron con esos movimientos espíritas. Sin embargo, más allá de la cuestión de quién me va a inspirar, es yo generar esa alineación. Precisamente aquí nos dice que tenemos que generar esa alineación con esas conmociones, aquí está, conectarnos con el planeta, el sistema solar, el zodiaco y la galaxia, para que sin intermediación externa o de un individuo, nosotros recibamos esas conmociones o esa información. Se habla que hay un proceso en el cual evoluciona la conciencia, instinto, intelecto, intuición e inspiración. Conforme vamos expandiendo y evolucionando nuestra conciencia, vamos desarrollando esos poderes latentes. En el animal es el instinto. En el humano debemos desarrollar precisamente ese intelecto. Pero cuando nosotros empezamos a hollar ese sendero del discipulado y sobre todo iniciado, cuando vamos a trascender a ese otro, prepararnos para trascender a ese otro reino, lo hacemos a través de la intuición, a través del símbolo, a través de la alegoría, a través del misterio. Pero la inspiración, que ya pertenece precisamente a esos grandes iniciados, es la revelación directa de los grandes profetas, que ellos se conectan a estas entidades galácticas, zodiacales, solares y planetarias, y ellos mandan, reciben precisamente de esta mente universal, pues esos ideas, esos conceptos. Entonces, mientras tanto, mientras no logremos desarrollar esa conciencia de conexión, de intuición y de inspiración, pues tenemos que tener mucho cuidado en la cuestión del discernimiento, de saber qué información, qué pensamiento, qué música, qué alimentos, qué arte ingresa por nuestros vehículos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones y crear hábitos y establecer estilos de vida.
Entonces, aquellas personas que empiezan a involucrarse en el tema espírita, en el tema canalizaciones, o sea, entonces yo te puedo decir, bueno, pues esta es la canalización del señor Buda, bueno, pues ya puede que te rías o puede que la aceptas. Pero aquellos que directamente hacen eso, esas canalizaciones o invocaciones de esas entidades desencarnadas, se pueden ver seriamente afectados sus vehículos, dice HPV, el sistema nervioso, esa mediunidad, esa hipnosis, esa sugestión te puede trastocar y te puede trastornar. Entonces, aguas, mi hermano. No sé si alguien más desea compartir alguna otra duda, comentario. ¿Desea levantar la mano? Dice Adrián Notario, ¿es lo mismo crisis que ira? No, mi hermana, la ira es una emoción. La crisis, repetimos, crisis son esos conflictos interiores entre nuestros procesos internos. Son esas batallas que se libran en nuestro interior. Es esa batalla de Kurukshetra. Entonces, aquí, para que quede un poco más clara, mi hermana Adriana, aquí viene la definición de crisis. Aquí. ¿Alguien más desea compartir alguna? Hay un proceso por mi hermano Daniel Burgos, mi hermano Daniel Burgos dice, ¿hay algún proceso por el cual los rayos lo eligen el signo zodiacal? Ok. Ya lo hemos comentado, mi hermano Daniel Burgos. Puede haber indicios de que hay un libro de cómo conocer tu rayo a través del zodiaco de Bruno y Luis Hale. Repito, está sujeto a consideración. Se dice por algunos textos que el individuo puede ir conociendo poco a poco el rayo de su personalidad, que es el primer rayo que debe de conocer a través de sus quehaceres, a través de sus actividades, pero que el ser humano, conforme va avanzando en el sendero y poco a poco empieza a descubrir incluso a qué escuela de corte iniciático decide afiliarse, si es el tema ritualístico, si es el tema del estudio, si es el tema político, si es el tema artístico, es conforme poco a poco va descubriendo el rayo de su alma, que ese se lo revela su ángel, mi hermano Daniel Burgo. Y el último rayo que vamos a conocer en las iniciaciones superiores es el rayo de nuestra mónada o espíritu. Entonces, cada iniciación es la revelación de un misterio, la expansión de una conciencia y el dominio de ciertas leyes que gobiernan cada plano. Entonces, llamamos iniciaciones a ese proceso de expansión de conciencia, superar las crisis que impelen y se deben de enfrentar por cada plano pertinente. Obvio, hay de iniciaciones a iniciaciones, repito, las hay simbólicas, las hay ritualísticas, como las hay las planetarias que imparte la jerarquía, como las hay las solares y las zodiacales y las cósmicas. Entonces, ese proceso, mi hermano Daniel Burgos, es de auto interior. Yo, por ejemplo, tengo mucha inclinación desde muy joven con el primer rayo, en la política incursioné, luego con el segundo rayo de amor, sabiduría, mucho tiempo me incliné a él y actualmente estoy desarrollando últimamente con mucha soltura el séptimo rayo. Yo nunca creí que fuera a desarrollar este aspecto ritualístico, el aspecto ceremonial, el tema de las finanzas, el tema de... O sea, eso es lo que últimamente me impele. Pero cada quien, repito, es un tema de autoobservación, análisis. No es que alguien te lo revele y te diga, yo te voy a decir cuál es tu rayo. O sea, eso también, repito, hay que tener mucho cuidado de no delegar lo que nos corresponde hacer a nosotros. O sea, es un trabajo interior, es una responsabilidad de cada quien, indagar, investigar, autoconocernos, y pues sería muy penoso que tú dieras tu responsabilidad a alguien más. Es como si alguien dijera, que alguien viva la crisis por mí. Pues no, eso no puede. ¿Alguien más de mis hermanas, hermanos? Si no hay dudas, entonces, mis hermanas y hermanos, vamos a dar por concluidos nuestros trabajos del día de hoy.
para efecto de clausurarlos. Y entonces les agradezco su cordial y puntual asistencia y nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta pronto, mis queridas hermanas y hermanos.